Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Al hilo de la mente, una vez más con nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero. Hola. Pues aquí, las dos voces, como cada 15 días, explorando literatura y psicología, mezclando ambos mundos para intentar pues ser un poquito más felices, que es de lo que se trata. Hoy, para este programa, Elena, cogemos un relato especial. Sí, porque queremos abordar un tema que está de actualidad, que es muy importante, que creo que nos ayuda a todos, y es el tema del concepto de la mujer a nivel social. Y para abordar este tema hemos elegido un relato que habla de la primera mujer, Lilith. Cuentan los que cuentan que Dios, en el último día de la creación, tomó tierra mezclada con el agua de la lluvia, la amasó entre sus manos y cuando tuvo una mezcla uniforme la dividió en dos partes. Con lo que quedó en su mano derecha hizo a Adán, el primer hombre, y con lo que quedó en su mano izquierda moldeó a Lilith, la primera mujer. El primer hombre y la primera mujer, con todo el paraíso para ellos solos. Y Dios solamente les dio un cometido y una norma. El cometido era que entre ambos dieran nombre a todos los seres de la creación, pues así su obra quedaría completa. Y sobre la norma: nunca debéis pronunciar mi nombre propio, que solo vosotros conoceréis. Así que Adán y Lilith, con esa norma y con esa tarea, se dedicaron a ir recorriendo el paraíso. Él había comprendido la importancia que el nombre tenía para Dios y por eso iba nombrando las cosas apresuradamente para que la creación estuviera concluida lo antes posible. Ella también había entendido la importancia que los nombres tenían para Dios y por eso se detenía para escoger el nombre escondido en la esencia de cada uno de los seres. Lo miraba, lo escudriñaba y descubría. Tiene el frescor del monte, la fragilidad de la hierba, pero también la fortaleza del olivo. Lo llamaré Romero. A veces a Adán esto le desesperaba un poquito, y cuando ella se quedaba más prendada de lo normal de alguno de aquellos seres, él rápidamente le daba nombre. Vamos a ver, Lilith, lo llamaremos Rosa, y ya que tanto te ha gustado, te lo regalaré por tu cumpleaños para sacarte esa sonrisa, o eso que adorna al elefante que yo bauticé. Déjame ponerle nombre, lo llamaré Marfil, y con él podremos hacer joyas. Y así iban, nombrando cosas, y a veces no lo hacían juntos. A veces se separaban para explorar el paraíso durante el día y cada uno iba dando nombres por su cuenta. Luego, por la noche, se contaban lo que habían bautizado. En esas horas nocturnas también ponían nombre. Le ponían nombre al deseo, al amor, a los besos, a las caricias, al placer. El caso es que una mañana Lilith se fue a dar nombres por su cuenta y estaba recorriendo cuando de repente entró en un lago, y con esto que iba nadando y qué fresquita está el agua, qué bien se está, se dio cuenta de que no le había dado nombre al tacto de su piel. Así que comenzó a acariciarse. Suave. Siguió bajando de la altura del pecho a la de las costillas y dijo tersa. Siguió bajando y a la altura del ombligo nombró
cálida. Y siguió bajando, y cuando ya estaba a la altura de las caderas, firme, siguió bajando, y lo que antes era cálido ahora era ardiente, y siguió acariciando y acariciando y acariciando, y entre nombre y suspiro se dio cuenta que con estas caricias podía sentir el mismo placer que por la noche había bautizado en brazos de Adán. Cuando terminó las caricias, bueno, pues muy feliz, Lilith salió y corrió por el bosque rápidamente para ir a donde estaba Adán y contarle: mira, Adán, resulta que estaba en el bosque y entré en el lago y empecé a acariciarme para darle nombre al tacto de mi piel, y entre caricia y caricia descubrí que puedo traer a mí lo que siento cuando estoy entre tus brazos, de manera que puedo sentirte tan cerca, aunque estés lejos. Adán, en lugar de compartir su alegría, se enfadó muchísimo y aquella noche le puso nombre a todas las vejaciones, a todos los insultos. ¿Cómo osas, Lilith? ¿Cómo osas conseguir por ti sola el placer al que yo bauticé y que por tanto es mío y solo yo puedo darte? Aquella noche Lilith le puso nombre a todos los estados de la tristeza y la desesperación, y cuando ya no podía más de la sed que le produjo beber el agua salada de sus lágrimas, volvió a sentir de nuevo, a la altura del ombligo, un calor ardiente que iba subiendo hacia los pulmones y hacia el pecho. Pero esta vez era un impulso de fuerza que le permitió zafarse del hombre y salir corriendo y correr y correr y correr y correr y correr hacia la orilla del mar y acercarse a la playa. Y notar las olas lamiendo la pantorrilla y subiendo hasta la ingle y bañando su cuerpo, y entonces levantó los ojos y miró al cielo, y vaciando de una sola vez todo el aire de sus pulmones, pronunció en voz alta el nombre secreto de Dios. Entonces el cielo mismo se abrió en dos partes, quedó dividido, y allí emergió la figura de Dios Padre. Oh Lilith, ¿cómo osas incumplir la única norma que te he dado? ¿Cómo osas decir mi nombre propio? Por ello serás maldita. Pero Dios, te invoqué para contar. No me importa el motivo, me importa lo que has hecho. Y entonces Dios convirtió a Lilith en una serpiente, para que, convertida en animal rastrero, no pudiera retar a ningún otro ser de la creación, mirándole directamente, como igual, a los ojos. ¿Destino cruel el de Lilith? No tanto. Convertida en serpiente, Lilith pudo recorrer el paraíso entero, sentir el frescor de la hierba, acariciarse con la arena cálida en invierno, disfrutar el rocío de la primavera. Y mientras tanto, bueno, pues el resto de la historia igual ya sí que os suena. Porque Dios se quedó mirando después del desastre de su primer intento y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces volvió a hacer lo de la arcilla, dividió en dos partes, construyó a una muchacha y la llamó Eva. Y le contó un rollo de una costilla para que estuviera más tranquilita. Y allá que les puso a los dos y se quedó mirando como si fuera un gran hermano. Y vio que él, tras su primer triunfo, se había convertido en un hombre tan soberbio, y vio que ella, creyéndose fruto de una parte de él, se había convertido en una mujer tan sumisa
que aquel paraíso era un desastre. Y Dios, observando esto, decidió llamar a Lilith a su presencia. Y cuando ésta estuvo frente a él, Dios se agachó para poner sus ojos a la altura de los de la serpiente y le dijo: lo siento. Y ya de paso le pidió que se acercara a Eva, que la estaba viendo muy perdida. Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero. Versión alternativa del mito de la creación. Espero que os haya gustado conocer a esta Lilith, que es fruto de una versión sobre diferentes relatos que vienen de la tradición popular, sobre todo de la tradición hebrea, y que nos presentan a esta otra primera mujer, Elena, que además nos proporciona mucha información sobre diferentes roles de género que se pueden producir en el género femenino. Sí, efectivamente, ponen sobre la mesa el concepto que tenemos un poco, que nos ha llegado de la mujer más sumisa, la mujer que depende del hombre, y lo enfrenta a una forma de entenderlo que tiene que ver más con la igualdad y que, bueno, pues es más justa, se acerca más al concepto de persona, de ser humano, que va más allá del género y que nos coloca en igualdad. Estamos ahora en un contexto social agitado respecto a los temas de género, se habla mucho. Nosotros queremos hoy poner un poco de luz también, si quieres, científica. ¿Existen diferencias biológicas en el comportamiento de hombres y mujeres o es todo atribuible a la sociedad, la educación, etcétera? El cuerpo humano es diferente, tiene sus características distintas y el cerebro también. Lo cierto es que muchas de las características que se descubren más mentales, que tienen que ver pues con la capacidad espacial, la capacidad de las matemáticas, etcétera, se ve que no están tan claramente marcadas como tradicionalmente se ha visto. Es decir, los estudios neurológicos que se hacen al respecto, se está descubriendo que las diferencias que aparecen cuando se repiten o incluso según la sociedad va cambiando y se va cambiando la educación y se va cambiando la forma de potenciar las diferentes características en los alumnos y la formación que reciben, esas diferencias también se van acortando de tal manera que los datos no son tan consistentes según va pasando el tiempo, con lo cual sí parece que hay algunas que se mantienen. Por ejemplo, diferencias en la capacidad matemática a favor de los hombres, pero depende de qué parte de las matemáticas y qué mecanismo mental se utilice para el proceso, porque no todos los procesos de las matemáticas se funcionan de la misma manera. La capacidad espacial también es otra cosa que queda marcada como que en el hombre eso sigue marcándose como superior. Y bueno, luego en cuanto a otras características como más físicas que tienen que ver con el movimiento, estamos hablando de motricidad fina, motricidad gruesa. La motricidad gruesa característicamente pues es más favorable en el hombre y la motricidad fina en la mujer. La fina se refiere a labores más que requieren más detalle, que son más que es un manejo más finito, digamos. Voy a preguntarte por una de las grandes cosas que se hablan respecto a este tema. ¿Los estilos comunicativos son realmente tan distintos? ¿Nos comunicamos hombres y mujeres de manera diferente? Y la siguiente derivada, ¿podemos encontrar una manera de comunicarnos más fluida? Es verdad que al final el hombre tradicionalmente se ha preparado para que tenga un comportamiento
más práctico, digamos, y la ayuda que suele llevar a cabo cuando alguien le pide ayuda suele llevar a cabo una ayuda más instrumental, más de qué hay que hacer para solucionar esto. Y la mujer se le ha enfocado más a una educación, quizá por la educación, a que la ayuda que haga sea más emocional. Eso repercute en la forma de comunicarnos, lo que queremos expresar, la forma de interpretar las cosas. También una mujer que habla de una manera más directa, que en realidad puede ser una manera asertiva, adecuada, de respeto a los demás, pero también respeto a una misma, teniendo en cuenta sus emociones, sus opiniones, su forma de ver las cosas. Pero el que la mujer sea asertiva muchas veces es interpretado como de una manera más agresiva, como si lo hace una mujer que si lo hace un hombre. Las interpretaciones desde fuera son distintas, pero claro, esa parte quizá no tenga que ver tanto con la mente o con la psicología, sino con la sociedad. Claro, qué punto más interesante, porque al final, ¿cómo afectan las expectativas sociales sobre nuestro comportamiento al comportamiento mismo? Lo hemos hablado en algún otro episodio, pero en temas de género tiene una especial importancia. Sí. De hecho, se hacen estudios con bebés en los que se coge a un bebé y se le viste como si fuera una niña, y entonces los sujetos de investigación, las personas que entran sin saber si es una niña o es un niño, pero que le ven vestido, pues por ejemplo, como niña de rosa, por ejemplo, empiezan a decirle cosas al bebé, diciéndole qué linda eres, qué características que tienen que ver con fragilidad y con belleza y con ese aspecto casi ornamental que es al que se le atribuye muchas veces a la mujer. Y cuando ven al hombre, porque interpretan el mismo bebé, simplemente que le han cambiado, le han vestido de azul, pues le empiezan a decir cosas como pues qué fuerte eres, qué grande, cómo te mueves, qué capacidad tienes, qué tal, ¿no? Entonces desde pequeños se nos enfoca a que nos comportemos de una manera o de otra, y eso tiene que ver con nuestra identidad y nuestro autoconcepto. Entonces, si yo creo que soy débil y que soy vulnerable y que mi tarea es más bien pues resultar agradable a la gente, me comportaré así porque creo que es lo que me corresponde. Y bueno, pues eso al final, en este sentido de lo que estamos hablando y lo que hemos visto con el cuento, deja a la mujer en una posición débil que le impide desarrollar y tener poder en áreas muy importantes para la vida. Porque claro, el hecho de tener poder incide en la manera de desenvolver nuestra psicología. Es decir, el hecho de que un género haya estado más empoderado que el otro deja una huella en el comportamiento de cada individuo. Efectivamente, según el poder que yo crea que tenga, así será como actúe, porque voy a tener en cuenta qué repercusiones pueden tener lo que yo haga. Yo me comporto según las expectativas que tenga sobre la situación. Si yo tengo poder, me parece que es más probable que consiga mis objetivos, con lo cual lucho más por ellos y me enfoco y pongo mi energía y busco los recursos para conseguirlo, ¿no? Al final también el tema de los recursos pues ha estado más en manos del hombre que en manos de la mujer. Estoy hablando de recursos económicos, en cuanto también a contactos, gente alrededor que te puede ayudar, te valora más positivamente, cree que vas a llegar a más si eres un hombre. Y todo eso tiene repercusiones reales, económicas y en el día a día. Y que se autoperpetúan, pero ahora estamos viendo una ventana, una hora muy amplio ya desde hace décadas, que está habiendo un cambio social. El movimiento feminista está invirtiendo la tendencia de perpetuar el poder del hombre, y eso está generando en los últimos 2, 3, 5 años a lo sumo una reacción de respuesta en el género masculino, muchas veces en la gente joven, en los hombres jóvenes, que no están entendiendo ese movimiento femenino como una liberación respecto a los roles que la sociedad les atribuía y como un movimiento que les da margen para poder expresarse de manera individual como ellos lo desean, sino que lo están interpretando como una agresión. Supongo que psicológicamente el hecho de que no esté tan claro qué es lo que ahora la sociedad espera de un hombre tiene también unas consecuencias para ellos difíciles de integrar en tan pocas generaciones. Efectivamente, estamos intentando separar lo que significa ser hombre y ser mujer
de los roles de poder y de la agresividad que muchas veces se les presupone a los hombres. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues que para un hombre es mucho más fácil morir por situaciones de competición y de agresividad, por un navajazo, por cosas de ese tipo, que para una mujer. O sea, que es que realmente esta diferencia también afecta a los hombres de una manera muy negativa. Estamos todavía por descubrir qué es característico de mujer y qué es característico de hombre, que vaya más allá de los colores y de la parte social y de la parte de género. Y bueno, yo es algo que yo misma ni siquiera tengo tan claro, porque la parte, el género, está vinculado a la sociedad de una manera tan intensa que llegamos a perder ese sentido, porque es algo, o sea, que hay de nosotros que vaya más allá de lo biológico o que se exprese a partir de lo biológico, pero que se exprese en la cultura y que no dependa pues de unas relaciones de poder equivocadas o de cosas que son realmente cambiables. ¿Te encuentras en consulta diferencias entre los problemas que te plantean los hombres y los que te plantean las mujeres, o en la manera que tienen de abordarlos? La característica más típica que veo, que se repite y que se ve en todas las estadísticas, es que los hombres tienden a tener problemas que tienen más que ver con la agresividad, con sacarlo hacia afuera. Es decir, yo me siento mal y lo expreso pues golpeando, atacando a los demás, o golpeando objetos, o teniendo conductas más antisociales, conductas que van un poco en contra de las normas sociales. Y las mujeres tendemos más hacia hacernos daño hacia adentro. Por ejemplo, la depresión es una característica que es más que se produce más en mujeres. Entonces, sí que son cosas que se han visto, que se mantienen. Hay una pregunta que te tengo que hacer, porque es como una nube negra que persigue a las mujeres cuando hablamos de mujer y psicología, que es esa palabra histeria, y que está directamente vinculada a una característica de la personalidad femenina en el imaginario colectivo. Sí, así es, o sea, pero porque se llegó a catalogar como una enfermedad exclusivamente de mujeres, y eso es lo que ha quedado. O sea, se llegó a decir que la histeria se producía porque el útero se movía dentro de la mujer, y ese movimiento como que se iba de un lado para otro es lo que producía ese estado emocional y esos comportamientos de histeria. Y bueno, pues se llegó a decir en verdad desde la ciencia. Y es que ya ahí pues nos toca aceptar esa parte de humildad, de que bueno, pues la ciencia se van proponiendo modelos y se va avanzando, y nos vamos dando cuenta de que nos equivocamos y tenemos que ir mejorando. Y creo que ya va siendo hora de entender, en el contexto en el que estamos ahora, que no hay mujeres histéricas y que ese concepto no tiene sentido. Y ya, bueno, vamos terminando este al hilo de la mente, que nos quedan, madre mía, tantos temas que abordar en torno a la identidad de género, ahora que se está hablando de género fluido. Bueno, eso lo dejamos, si te parece, para otro episodio, pero sí, después de haber narrado esta historia de Lilith, creo que hay una cuestión que subyace también en el relato que querría tocar por encima, que es el descubrimiento de la sexualidad femenina, la relación del hombre y de la mujer con el placer y con el autodescubrimiento del placer es diferente también. Sí, al final la sexualidad femenina ha quedado un poco supeditada a la pareja, a la relación de pareja, y al hombre es otro de los campos en los que se les ha dejado ese poder, y se ha atribuido pues a la mujer, se le ha esperado pues un papel pues más receptivo, más pasivo y más dependiente. Entonces el entender que el cuerpo de la mujer es suyo, que como mujer él puede disfrutar de él de la manera que considere oportuno, y entender que el hombre y la mujer pues están en igualdad y no debe haber alguien por encima del otro en ninguno de los campos, es importante. Por tanto, cuando hablamos de roles de género, al final de lo que estamos hablando es de ese tema que siempre está ahí como de eco de fondo en el hilo de la mente, que es la mirada del otro, la expectativa del otro, cómo nos influye. Y bueno, pues en estos tiempos de agitación mediática, de tanto, pues al final cuando hablamos de feminismo hablamos de liberarnos de los roles impuestos y de poder ser un poco más lo que somos
seamos lo que seamos. ¿Te parece un colofón que podamos dejar así en el aire, en las ondas? Totalmente de acuerdo. Al final, siempre el luchar porque no haya discriminación me parece algo muy positivo, porque todos somos personas, valorarnos así y no dejar que las categorías o las etiquetas que nos hacen formar parte de un grupo, porque en realidad desde la psicología hay muchos sesgos intragrupales y respecto a otros grupos, cómo nos comportamos, pues dejar que esa parte de la psicología que nos podría hacer daño, que no nos haga tanto daño. Ser valientes y ser libres de eso para ser personas y tratarnos en igualdad. Pues con esto nos quedamos hasta dentro de 2 semanas, agradeciendo como siempre a la parte masculina de este Al Hilo de la Mente, David Mulé, nuestro productor, el tejedor en la sombra, que está como siempre echándonos un cable para que esto suene estupendamente bien, para que llegue hasta vosotros con la calidad que os merecéis. Aquí, bueno, pequeña reseña, cuña publicitaria, está ahora impulsando mucho un podcast sobre Juego de Tronos. Escuchadlo si sois unos locos de Juego de Tronos. En La Constante vais a encontrar ese y muchos más podcasts de esta red en la que, bueno, pues se habla de series, pero también se habla de muchas otras cosas. Y muchas gracias, Elena. Dentro de 2 semanas más. Al Hilo de la Mente.